parecía, ¿eh? Yo, como te decía, no soy súper experta en Instagram, pero me parecía que desde el ordenador no. Pero mira, aquí estamos y se están uniendo, así que bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Voy simplemente a introducir, porque como decía, en este directo hablarás, sobre todo tú, Tony, que tiene mucha experiencia, que creo que puede ser útil a muchas personas. Así que simplemente, bueno, primero voy a decir que si me veis la cara un poco hinchada, no es que no me pasa nada, no tengo un caramelo escondido ahí, es que me han quitado una muela, así que también le he pedido a Tony que no me haga reír mucho, porque cuando río, ¿ves? Ya me río sola. No, es broma. No es broma de la muela, es broma que me voy a reír con gusto. Bueno, para quien no me conozca, hola, bienvenida Sonia. Para quien no me conozca, soy Elisa, soy comunicadora entre especies y con Tony nos conocimos, ya no sé, hace, ¿qué eran? 2 años al menos. Casi, en septiembre a 2 años ya. Eso. Nos conocimos porque él me contactó cuando, justamente ahora contará, tenían que operar a Sena de esta prótesis de cadera para que fuera comunicando con ella, ver cómo se sentía, cómo lo estaba llevando, además porque luego él lo contará, pero se fue complicando, ¿no? Un poco todo y tengo que decir que Tony ha hecho una maestría ya con esta experiencia porque ha sido acompañar en eso, ha sido un viaje importante, ¿no? Y nada, y yo creo que a raíz de ahí ya le resonaba, ¿no?, la comunicación animal y creo que luego tú contarás, ¿no? Pero creo que viste, ¿no?, todo el beneficio que puede tener tanto para el animal, que en este caso para ti, su responsable, sobre todo en una situación como, a ver, no era una enfermedad, pero era un problema, digamos, físico, ¿no? ¿Cómo os ha podido ayudar a vivir esto con mucha más conciencia, además de todo lo que has aprendido también de Sena, bueno, y de Maya también, porque Maya ha estado ahí sosteniendo todo eso? Entonces, a raíz de esto quería hacer el curso de comunicación, porque quería comunicar, así que nada, hizo el curso y a partir de ahí yo creo que no ha parado, porque ha seguido en todo esto. Las primeras comunicaciones se le han ido, ay, espera, que se me atornilla la lengua. Han sido maravillosas en el sentido que ha podido conectar enseguida. Entonces creo que, bueno, como me pasó a mí, como pasa mucho, nos apasionamos de esto y queremos profundizar, queremos saber más, queremos adquirir varias herramientas, ¿no? Así que, nada, ahora que te he presentado, simplemente decir que hemos decidido hacer este directo porque creemos que este tema de la enfermedad y de el acompañar en el final de la vida son temas que nos tocan un poco a todos con nuestros compañeros animales y también humanos, ¿sí? Pero en este caso hablaremos sobre todo de los compañeros animales y veremos cómo la comunicación es muy útil para ambas partes, para el animal y su responsable, pero también, sobre todo por lo que es el final de la vida y la muerte. Aquí hay un gran tabú, que es el tema de la muerte. Muchos de nosotros tenemos cierto repelús. Claro, a todos nos gustaría que nuestros animales fueran eternos y a veces pensamos serlo nosotros también, pero no, la muerte es algo que hace parte de la vida. Y los animales, al menos esta es mi experiencia, es lo que principalmente me han enseñado, pero no como enseñanzas de algo que estudias o que te explican.
de algo que sientes en la comunicación, ¿no? En todos los animales que ha acompañado, te ayudan a sentir y ver cómo es algo natural, ¿sí? Tan natural como el nacimiento. Bueno, en realidad es otro nacimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Es muy importante que poco a la vez, como digo yo, vayamos haciendo las paces con la enfermedad y con la muerte. Porque si no proyectamos en el animal todas nuestras creencias, nuestros miedos, además cosas que los animales no tienen, porque ellos viven con pueden tener dolor, y en esto la comunicación también nos ayuda, o si tienen alguna molestia o si tienen alguna preferencia, pero no, ellos al no interpretar principalmente, ¿no? Como hacemos nosotros, lo viven de una manera totalmente distinta, y esto es lo que me han enseñado mucho. Entonces, nada, por esto hemos decidido compartir esta conversación, porque, bueno, en varios momentos, ¿no? Hemos estado hablando también de todos estos aprendizajes, porque creemos que, yo digo siempre, una cosa es lo que cuento yo, pero yo creo que también es muy importante, tú tienes tanto la parte como de responsable de animales que han pasado y están pasando, ¿no? Por enfermedad o el final de la vida, pero también como comunicador por haber recordado este lenguaje. Así que creo que escucharte a ti puede ser útil a muchas personas. Así que adelante, yo te voy a simplemente a decir si se me ocurre algo a medida que vayas diciendo, pero adelante, yo encantada, aunque sé tu historia, encantada de escucharte, y muchas gracias por querer compartir aquí. Bueno, muchas gracias por la presentación, Elisa. Y bueno, nada, soy Toni, es un placer estar aquí con vosotros y bueno, como dice Elisa, contar mi historia y mi vivencia personal con Sena y con Maya, que bueno, han sido momentos bastante duros y bastante difíciles, pero bueno, gracias también a la comunicación he ido sabiendo en cada momento cómo estaba Sena en su proceso de las operaciones y demás. Fue un caso bastante, bueno, empezó, bueno, Sena es un pastor alemán con displasia de cadera y se empezó a ir, que le costaba pues caminar más, los paseos ya los hacía cada vez más lento y demás. Entonces, bueno, decidí ir al veterinario para que le hicieran pruebas y le detectaron eso, pues que tenía displasia y que la opción más viable era operar. Y bueno, pues al final, barajando las opciones y demás, decidí operarla. Pero antes de hacer la operación, bueno, Ana me dijo que había la posibilidad de comunicar con ella, que había gente que hacía la comunicación y demás. Y yo no conocía este mundo. Y bueno, dije, vamos a ello, todo lo que sea bien para Sena, adelante. Y bueno, contacté con Patricia hizo la primera comunicación con Sena y la verdad que fue una comunicación preciosa. Bueno, de hecho, conforme la estaba leyendo, se me caían las lágrimas, era súper bonito lo que me dijo y lo que me transmitió. Y bueno, pues nada, se le operó, la primera operación pues aparentemente fue bien, se hizo en septiembre. Pero al mes fuimos a hacerle la revisión y al hacerle la revisión, bueno, las sedaron para hacer las placas y eso, y cuando volvimos a casa vi que estaba así como dolorida y eso cayó justamente en fin de semana o en festivo, no recuerdo muy bien, y no sabía lo que le ocurría porque la veía que estaba, pues que no estaba bien. Y claro, los veterinarios que la atendieron estaban de vacaciones, no podía acudir a ellos. Y intenté contactar con Patricia no podía, y entonces me dio el teléfono de Elisa. Y bueno, estuve hablando con Elisa, ya con Elisa hicimos un seguimiento durante el resto de la operación y demás. Recuerdo perfectamente la primera comunicación que hiciste con Sena, que
bueno, como yo no sabía exactamente lo que le ocurría y qué le estaba pasando, sí que recuerdo que ella transmitió que era como, que me decía, es como un engranaje que no funciona y tal, y me molesta, me duele. Y claro, pues cuando pudimos ir al veterinario de nuevo, corroboramos que la cadera se había salido. Entonces no estaba en su sitio y bueno, había que volver a intervenir. Y bueno, fueron momentos muy duros. Lo recuerdo bastante duros. Lo bueno, pues contigo me acompañaste todos los días, eran llamadas por teléfono, nos tirábamos horas hablando, reíamos, llorábamos. Fue un mes muy intenso, muy intenso. Y bueno, pues gracias a ello también estuvimos viendo la medicación, cómo le iba sentando, cómo iba afectando, si se sentía más drogada o menos drogada. Y bueno, la verdad que a día de hoy veo esencial cuando están pasando procesos, ya sean de enfermedad o se vaya a operar o necesiten ir al veterinario, el realizar una comunicación para poder explicarles lo que va a suceder y lo que está sucediendo. Porque ellos notan que tienen dolor, pero no saben, van al veterinario, a un lugar extraño, gente extraña, que le van a hacer cosas que no saben lo que pasa, luego llegan a casa drogados y que no se encuentran bien, no entienden muchas veces lo que está ocurriendo. Entonces, haciendo una comunicación con ellos, esclareces muchas cosas y eso hace que ellos estén más tranquilos, entonces el proceso de recuperación sea mejor también. Y bueno, durante ese mes con Elisa, la verdad que muy bien, eternamente agradecido por todo el proceso y todo lo que vivimos. Pues al mes de la segunda operación se volvió a dislocar la cadera sena y tuvimos que operarla por tercera vez. Y bueno, pues fue un proceso bastante traumático. De hecho, bueno, aún no la he subido al coche después de casi 2 años porque no tengo ese valor o esa fuerza de volver a revivir ese momento, que lo tengo ahí todavía anclado. Pero bueno, a día de hoy Sena hace una vida normal, entre comillas, después de casi 2 años, como digo, pero aún así fueron momentos pues que lo pasamos bastante mal. Ella me transmitía siempre, bueno, de hecho la primera comunicación que hice con Patricia me transmitió que por ella no se operaba, pero si era lo que realmente creíamos que era lo mejor, que sí. Entonces, muchas veces también hay que valorar esto que nos transmiten, de decir, ellos no quieren o no sienten que necesiten esa operación o prefieren vivir como están viviendo y sentir ese proceso que viven antes de operar. Muchas veces operamos o hacemos muchas cosas por nosotros, por intentar mejorar, entre comillas, su estilo de vida o su vida, pero realmente muchas veces lo que hacemos es lo contrario. Ya. Entonces hay que tener... Me permito, Tony, que sí, este punto es muy importante, como has dicho, lo de cómo es útil y es beneficiosa la comunicación para avisarles también de lo que va a suceder. Esto cambia las cosas. Yo digo siempre, como nosotros, imagínate que vienen a casa, te llevan y te llevan al doctor, ahí te hacen cosas, tú no tienes ni idea. Es diferente si te dice, mira, vamos a hacer un análisis, va a hacer esto, vamos a hacer el otro. Esto que lo estamos hablando en el contexto veterinario, pero vale, yo veo cómo cambia, yo digo también, yo avisando a Gandolfo del cambio ahora de la mudanza, por eso cambio como una mudanza, un viaje. Si me he quedado congelada. Te habías quedado congelada. ¿Ahora estoy? Ahora estás, ahora te escucho. ¿Ahora sí? Sí, ahora vale, sí. Que veis un circulito ahí andando. Vale. Entonces, bueno, estaba diciendo, remarcando lo que tú justamente has dicho de la importancia de avisarle, ¿no? Y la otra parte, cuando tú dices justamente, mi sensación es, como tú dices, muchas veces
nosotros, que como humanos queremos estar aquí sí o sí y de cualquier manera y a cualquier condición, o sea, entonces hacemos pruebas, tomamos medicamento, que nos operen, que todo, a veces sin filtros, cuando, bueno, esto también por nuestra, tendríamos que al menos informarnos o pedir, como en muchas ocasiones yo recomiendo, ¿no? Delante de un diagnóstico de nuestro animal, no por desconfianza en el veterinario, pero pedir otra opinión. Nosotros si nos dice, ah, mira, te tienes que operar de esto, punto, y a lo mejor, imagínate, una operación de cadera, de cualquier cosa, bueno, a lo mejor creo que sería buena idea pedir otra opinión, simplemente porque cada persona, por mucho que sea un veterinario, un médico, también de humanos, yo digo, siempre son personas, tienen su experiencia, su visión de las cosas, entonces, esto por una parte. Lo que decías tú, donde quería esto decir, que ellos, como tú dices, es importante preguntarle. Es verdad, creo que te habrá pasado a ti también, y vemos, ¿no? Como en este caso que estabas comentando, es verdad que los animales, al no estar para ellos, viviendo todo, maquinamos, en la naturaleza no hay veterinarios, o sea, se van apañando. Justo el otro día estaba comunicando con una compañera bueno, una gatita de una colonia que va y viene y veía que le costaba, que tenía algo que no iba, claro, le hicieron una placa y en la placa se ve una pata como un poco salida afuera, pero nada, esta probablemente acababa de tener bebés y ella va a comer y se va. No sabemos cómo lo hace, de ir con una pata que está... Pero pensando en la naturaleza, ellos no tienen esto. Claro, los tenemos nosotros, entonces por supuesto que si hay medio, como en este caso para Sena, ¿no? Hay medio para operarla, hay una solución que le puede permitir de vivir mejor, estupendo. Pero para mí lo que es muy importante, sobre todo con los animales, es evaluar bien el coste-beneficio de lo que vamos a hacer. Porque habitualmente a todos sí, y además porque sí, claro, nosotros no sabemos nada de veterinario, si nos dicen esto será lo mejor. Y no digo que no, pero como decías tú, para mí es muy importante contemplar que los animales tienen una visión diferente. Es verdad también que habitualmente la mayoría, tú le dices, mira, habría que hacer esta operación, habría que hacer, ir al veterinario para eso. Y en la comunicación yo he tenido animales que le he dicho así y les veía escaparse. ¿Cómo he visto algunos que iban caminando al veterinario, transmitiéndome como, pues vale? Pero es verdad que la mayoría, sobre todo... algunos porque le tienen igualmente terror, un poco como nosotros humanos, ¿no? Hay personas que le tienen totalmente terror hasta hacer una analítica y hay personas que menos. Entonces, es importante explicar al animal, mira, te está pasando esto, hay un tratamiento, hay una operación, esto implicaría que... Y en caso negociar, o sea, si efectivamente hemos escuchado a lo mejor un par de opiniones, efectivamente el coste-beneficio por la calidad de la vida del animal merece la pena esto, entonces luego si el animal está un poco reacio, ¿no? Sí que le negociamos un poco, o sea, se lo explicamos en el sentido, porque la mayoría de animales te van a decir que no a todo. Entonces, pero es verdad que ellos tampoco saben otras cosas. Entonces, nada, cierro la paréntesis, pero claro, es muy importante, exacto, tenerles en cuenta porque ellos tienen una visión muy diferente de la enfermedad. Y muchas veces, como dices tú, nosotros vamos a saco paco, le hacemos todo lo que nos digan, hasta yo digo también en las pruebas. Yo he visto hacer pruebas que luego, ¿para qué?
por ejemplo, en animales que a lo mejor le detectan, ya vale, esto es un tumor, hay una masa tumoral así, vamos a hacer la biopsia. Pero lo que digo yo es, si por ejemplo es un caso que luego lo único que se puede hacer es quimioterapia, pero tú no estás de acuerdo con hacerle quimioterapia y quieres probar vías alternativas, tampoco te hace falta hacer biopsia para saber qué tipo es, para... Ahora lo estoy diciendo y que todos los veterinarios me perdonen, yo estoy hablando muy en general, más por la reflexión, ¿eh? No digo que una biopsia no sirva, ¿vale? La invitación es simplemente hacernos preguntas, ¿sí? Vale, me paro. Sigue. Nada, pues eso, realmente ella me transmitió que si yo quería y creía que era lo correcto, pues que se hacía y adelante. También te digo que, por ejemplo, a día de hoy, con toda la evolución personal y todo lo que he aprendido y demás, a día de hoy no la operaría. O sea, vamos, lo tengo muy, muy claro, que no le haría pasar por eso a ella, ni a mí, ni nada, porque al final lo que tú dices, lo que dices, el beneficio no ha sido el que decían que iba a ser. Entonces, bueno, sabiendo todo eso, utilizaría otros medios más alternativos para poder tratar eso. También hay que tener en cuenta, como bien dices, que hay animales que no les gusta el veterinario, no les gusta las agujas, no les gusta... Entonces, por ejemplo, Sena es una perra muy sensible, no le gustan los veterinarios, cuando ve una bata ya está, se bloquea, no puede nada, no le gustan las agujas. Entonces intentamos también la acupuntura y no se puede con ella. En el momento que ve una aguja o le pones la aguja, se bloquea, se pone súper tensa y no hay manera. Entonces, bueno, también hay que ver qué alternativas hay y cómo poder utilizarlas en nuestro compañero. Y bueno, también a día de hoy, obviamente, estoy con veterinarios más alternativos, viendo pues todo. Obviamente, las pruebas y las cosas que hay que hacer en un veterinario tradicional, hay que hacerse en un veterinario tradicional, eso no se puede evitar, pero el tema de tratamientos y demás, siempre buscando lo más beneficioso para ellos. Y bueno, a día de hoy, Sena, pues estamos haciendo los paseos más o menos normales, aún sigue un poco renqueante de la pata, tiene un poco de supuración en la zona, pero bueno, dentro de cómo estaba a cómo está, pues demasiado bien y bueno, ella lo está llevando bien, el dolor, tiene a veces dolor y me lo muestra y tal, pero bueno, es soportable. Y bueno, pues la vida nos ha traído esto y vamos pasito a pasito. Y bueno, cuando pensábamos que ya estábamos así un poco más tranquilos, que la vida estaba dándonos un poco más de respiro y Sena iba ya más o menos bien, pues en diciembre le apareció un bulto a Maya en el hombro, que pensábamos que era de haber hecho algún movimiento, algún esfuerzo, que era algún ligamento o algo de eso. Y bueno, pues le dimos primero antiinflamatorios y tal, no bajaba la inflamación y bueno, pues le hicimos más pruebas. Al hacerle las pruebas le hicimos las placas, vimos que había ahí una especie de masa. Al ver la masa, pues se le hizo un TAC y cuando se hizo el TAC, pues aprovechó para hacer la biopsia. Entonces, bueno, en el TAC apareció un osteosarcoma, que es cáncer en el hueso del hombro. Aparte tiene nódulos en el pulmón y demás. Eso fue en enero. Y bueno, fue un palo bastante grande, porque dices, joder, ahora que parecía que iba todo más encarrilado y más tal, de repente esto que no me lo esperaba para nada. Y bueno, también me dieron opciones bastante drásticas, como, a ver, el tumor no tiene solución. Entonces, la solución que me daban era quimio, que no iba a hacer nada para ella porque no le iba a ayudar en nada. Amputación de la pata, que la amputación lo que haría era reducir el dolor, pero no se iba a desaparecer el tumor ni le iba a dar más esperanza de vida. Y bueno, pues empecé con ella el tratamiento de fitoterapia
dándole una especie de quimio, pero natural. Le sentaba muy mal, vómitos, diarrea, no quería comer, tal. Entonces, bueno, pues ahí entró la comunicación en juego. Se le hizo comunicación, le estuvimos preguntando a ver cómo estaba viviendo ella esto, qué es lo que quería, cómo quería vivirlo y demás. Y bueno, nos dijo que ella quería seguir siendo ella, que no quería tomar una medicación que no la dejara ser ella, o sea, y que la afectara en su día a día. Entonces, que quería seguir viviendo como era ella, con su esencia, con sus ganas, con su fuerza. Entonces, claro, la medicación que le estaba dando, la fitoterapia, no le dejaba ser ella, no le dejaba hacer una vida normal porque estaba con el vómito, estaba con la diarrea, se encontraba fatal y no podía seguir así. Entonces, bueno, pues tomamos la decisión de darle solamente medicación paliativa para el dolor y poco más. Y bueno, a día de hoy estamos viviendo este proceso bastante intensamente, porque bueno, vas viendo cómo día a día se va apagando, los paseos se van reduciendo, cuando ella ha sido una cabra loca que hemos hecho 14, 15, 20 kilómetros, hemos subido montañas, hemos hecho de todo, y ahora es pues caminar 2 minutos y ya está, y ya no puede caminar más. Y bueno, también la forma, porque tiene un bulto muy grande en el hombro, tiene bultos también por el costado y demás, y ves cómo le va afectando la respiración y esto. Entonces, bueno, pues es un momento bastante doloroso, viviéndolo como humano. Obviamente, ella, dentro de lo que está viviendo, sigue con esa energía. De repente ve una ardilla y se pone a correr como una loca y se pone 2 patas encima del árbol y dices, pero vamos a ver, ¿dónde vas? Luego no puedo verse, obviamente, pero al final, pues nada, que intento llevarlo lo mejor posible, intento que haga pues las menos locuras posibles, entre comillas, y bueno, pues transitar todo esto de una forma lo más natural. A ver, es doloroso, es una mierda, hablando mal, pero sintiendo cada fase como es. O sea, yo cuando me dan ganas de llorar, pues lo lloro, lo saco, siento ese dolor, siento ese pinchazo en el corazón y lo intento sacar para no dejarlo dentro. Y bueno, y como estamos con el tema de la comunicación, es un momento, cuando estás acompañando a un animal en sus últimos momentos, es un momento que se vive muy intensamente porque ellos, dentro de lo que están viviendo, lo ven de una forma muy amorosa. Y la verdad es que en ningún momento están como a lo mejor podríamos estar nosotros con el mundo o con tal. Dios, es que no, ellos como viven al día a día, viven al momento, entonces ellos están que ahora se agota el sol, pues agota el sol, que vamos a pasear, ay me duele, hoy no paseamos, hoy no paseamos. No tienen ese pensamiento ni por dentro de decir, wow, que tienen mucho dolor, que no sé qué, pues entonces, no, ellos viven, intentan disfrutar a cada minuto y la enseñanza muy grande que estoy aprendiendo con Maya ahora, el vivir el día a día, el vivir el momento, el disfrutarla hoy, porque mañana mejor no está. Entonces, claro, son momentos duros y como mente humana te fastidia mucho, pero cuando empiezas a ver la muerte de otra forma, que es lo que hablábamos también, que ve la muerte como parte de la vida, que es un proceso natural, que es un proceso que hay que vivir y hay que sentir, y ellos lo viven al día a día. Entonces fue también muy bonito, aunque es un momento doloroso, es algo muy bonito. Y bueno, he tenido acompañando a otras personas con sus compañeros animales en unos momentos, eran experiencias muy intensas, pero muy amorosas, muy
marcharse. Claro. Y además, yo diría, es muy importante para ellos poderse como expresar y sobre todo esa parte mental que nosotros humanos tenemos. Porque yo noto en los argumentos cuando más, o sea, el proceso creo que tú también como a veces nosotros es una montaña rusa, yo digo, porque hay momentos que nosotros conectamos con la mente, que nos cuenta lo peor, el equilibrio es pequeñito, dicho, no, qué mierda que está pasando es que, claro, es que somos humanos y esto es lo que hay, hemos elegido esta vida de ser humano y esto es lo que viene en el paquete. Pero luego a veces, a través de la comunicación, y todo eso exactamente que tú expresas de lo cómo lo viven los animales, cómo te comparten de que ellos, tú estás ahí con toda tu historia y luego te conectas con ellos y bueno, lo que está viviendo te pone muy... Pero que tiene mucho más, no tiene todas las historias naturales. Entonces, hay momentos también de mucha conexión con el presente, con volver a la ayuda a volver a la calma. Yo digo siempre en los acompañamientos, en realidad, quien guía es el animal. Siempre es el animal, digo yo siempre, al final, y si puedo sostener mi humano, ¿no? Como dices tú, a veces hay situaciones. Entonces, para mí es tan importante sostener el responsable como la comunicación, que es responsable. Porque, bueno, como tú dices, últimamente de ser humano es muy difícil. Aparece todo tipo de emoción. Entonces, que el ser humano también se siente acompañado, se siente sostenido, también... Claro, el humano está totalmente secuestrado por todas las emociones. Entonces, si el responsable humano puede tener al menos momentos de calma, esto beneficiará al animal. Así que, pero básicamente son los animales que guían lo que necesitan, lo que no, y nos guían, y en mi experiencia, como dije al principio, son los que nos ayudan esto a volver al presente. O sea, yo digo siempre, para mí nos enseñan a vivir y a morir también. Porque yo digo siempre, estoy muy agradecida a eso. Yo puedo, como has dicho tú en este caso, que estáis utilizando paliativos, porque especificamos que depende de la patología, de lo que sea, por eso siempre es muy importante que haya un apoyo veterinario, porque la comunicación, yo digo siempre, a mí no me pregunté de medicamento de qué hay que hacer, yo esto no lo sé, yo no me voy a meter en eso. Lo ideal siempre sería una colaboración, como decir, entre el veterinario, ya vale, con esta patología van bien estos paliativos, o esto le puede ayudar. Y la comunicación a cómo se siente, a comprenderle mejor. Entonces, uniendo estas dos informaciones, esto es el ideal, ¿no? Pero digo siempre, entonces, aprovecho para adelantar también, introducir también, que es muy importante, porque muchas veces hay un diagnóstico ya definitivo. O sea, no hay nada más que hacer, porque si no va a sufrir. Y esto, en algunos casos, puede ser. Pero básicamente, de entrada, estamos proyectando nuestro miedo a que si no se puede mover, va a sufrir, porque nosotros lo conectamos con la dignidad, con todas unas historias que ellos no tienen. Entonces, esto lo digo respecto a la eutanasia, porque muchas veces esto también se hace, aunque con la buena intención, pero sin preguntarle al animal. Entonces, si volvemos a lo que hemos dicho, que los animales no tienen miedo a la muerte, entonces es muy importante delante también, ¿no? De ciertos diagnósticos, preguntarle al animal. ¿Por qué? No confundamos el sufrimiento con el dolor. Hablando de paliativos, hoy en día tenemos
aunque no quieras ir por lo natural o no sea suficiente, de lo químico, o sea, hay de todo que te puedes tomar para el dolor. Entonces, en el acompañamiento nos ocupamos, como tú decías, ¿no?, con paliativos de que el animal no tenga dolor, justamente para que pueda vivir su proceso de manera natural, porque él no lo interpreta, ¿vale? Bueno, nada, he adelantado esta paréntesis, bueno, que me he ido directamente a esto de la eutanasia, pero tú estabas diciendo otra cosa, yo luego me voy por mis ramas que se me ocurren. Yo de dónde he empezado, que tú decías. Y luego me voy. A veces regreso, pero a veces será la muela. Bueno, no, que tú estabas diciendo algo importante. No sé, bueno, referente a lo que estabas diciendo también del tema de si quieren vivir el proceso de forma natural o con ayuda, eso también es una fase bastante importante y también tener en cuenta de que si el animal te dice que quiere seguir el proceso natural, tener esa fuerza de poder soportar eso, porque si no vas a poder soportarlo, directamente no le preguntes nada. Porque son momentos que es delicado, son momentos que puede ser 2 días, que puede ser una semana, que puede ser 2, dependiendo de cómo esté el animal. Entonces, hay que tener en cuenta esos factores también. Hay que ser consecuente con lo que se le pregunta y con las respuestas que se nos dan. Y entonces, siempre, como siempre hacemos en la comunicación, siempre es en beneficio para ellos. Entonces, si ellos nos dicen que quiere seguir el curso natural, hay que respetarlo y hay que tener la fuerza de poder aguantar eso. También, si nos dice que quiere una ayuda, pues también tenemos que afrontar eso y poder aguantar el ir al veterinario, acompañarlo y que hagan la eutanasia a este animal. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso. Sobre todo, ser consecuente con lo que nos dicen y hacerlo, obviamente. Si le preguntas, es porque lo vas a hacer. Si no, directamente no hay comunicación ni nada. Entonces, y bueno, pues eso es una parte muy importante a la hora de acompañar en los últimos momentos. Yo cuando hago los acompañamientos en últimos momentos, cuando inicio la comunicación, las primeras preguntas son si quiere seguir el proceso natural o si quiere ayuda. Más que nada porque a lo mejor hoy te dice una cosa, pero mañana te dice lo contrario, o pasado. Entonces también depende cómo se esté sintiendo el animal. A lo mejor dice, no, hasta aquí, ya está, ya he cumplido, ya esto es lo que tenía que hacer, quiero que me ayudéis y ya hemos terminado. Hay quien no, hay quien quiere vivir todo el proceso y vivir hasta el último momento y sentirlo todo. Entonces, claro, en eso hay que tener en cuenta nosotros como responsables del animal el poder cumplir esas figuras. Sí, correcto. Exacto, sí, muy importante. Esto también, bueno, yo es lo que digo siempre delante de cualquier pregunta hagamos al animal. O sea, pregunta en el sentido, siempre que le demos una opción, tipo, ¿te gustaría más esto o lo otro? Yo digo siempre, la opción se la damos siempre y que podamos responder a las dos, cualquier sea, tanto materialmente que emotivamente. Como tú dices, efectivamente, es verdad, en este caso, preguntarle al animal si está en un proceso, eso, que está por una patología o a veces simplemente por vejez, que no hay nada más que hacer. Si quiere preguntarle, ¿no?, si quiere morir de manera natural o con eutanasia, con ayuda. Y muy importante, yo también lo digo siempre, digo, si yo se lo voy a preguntar siempre y cuando tú, le digo a la persona, te sientas capaz de respetar cualquier de las dos opciones. Porque a veces también hay la voluntad,
una persona también está en paz con la muerte, entonces tiene la idea de acompañar a su compañero de una manera natural, pero a lo mejor el animal dice, pues sí, ayúdame. A ver, a mí me han pasado muy pocos, que directamente en la primera comunicación me dijeran, uno recuerdo, bueno, un gato que encontraron por la calle y nada más abrir comunicación, me dice, me quiero ir. Y tiempo que le llevaron al veterinario, el veterinario dijo que era para eutanasiar, porque tenía de todo. Perfecto, porque él quería irse, ¿sí? O a veces, como tú dices, puede suceder durante el proceso. Esto también ha pasado, porque a veces quieren hacer su proceso de manera natural, porque recordemos que también no solo es un proceso físico, es un proceso físico, pero ellos que están mucho más conectados con toda la parte energética y como más con su alma, con su parte espiritual, ellos saben perfectamente a este nivel cómo qué hacer. Pero a veces la densidad o el lastre del cuerpo físico es como que le atasca un poco, porque llega un momento que tú notas que van bien y van, están siempre. Yo lo que noto siempre que se acercan al momento es como, yo les defino como que están siempre más concentrados, ¿no? Que tú entras en comunicación, si antes te llegaba mucha información, están ahí. Y a lo mejor un día, a veces porque sí, es como que su cuerpo físico, ellos están listos, han acabado con su propósito, porque yo he visto, como dices tú, estos acompañamientos. A mí me ha pasado a veces de interrumpir acompañamientos, que lo vamos haciendo habitualmente por semana, de interrumpir y porque nada, luego el animal vuelve a comer, parece que está bien en un tiempo, y luego vuelve a bajar, entonces reconectamos. Perdona, que leo, Sonia dice, entran en una paz y se saben desconectar más que nosotros, exactamente. Ellos, yo lo noto mucho, es por esto que digo, aprendes mucho. Y por esto nos enseña muchísimo también a perder este miedo, tanto al proceso de muerte, bueno, para no decir de lo que hay después. Pero bueno, decía que también durante, hacía el ejemplo, una gata en febrero la dieron por, se está agonizando. Es verdad que tenía un problema respiratorio. Yo notaba, observar la diferencia que decimos, ¿no? Tra nuestro sufrimiento mental, porque interpretamos lo que nos sucede y cómo lo viven los animales. En este caso, yo noté, y yo notaba la respiración corta, pero esto es buenísimo lo que te enseña, porque yo me lo he aplicado con este dolor de muela y es brutal. El dolor de muela es que me la quitaran, obviamente. O sea, esta gata que tenía problema respiratorio, yo notaba a los ojos humanos parece que se ahogaba. Yo en la comunicación sentí la respiración corta, pero no la interpretaba. Yo en aquel momento sentía lo que sentía ella. Y yo estaba ahí y respiraba y yo, era como decir, ¿dónde está el problema? No es que me falta aire. Y mira, y duró, porque interrumpimos, luego se la pasaba muy bien. Mira, de febrero a mayo, interrumpiendo, y en mayo sí que estos episodios, bueno, porque iba acumulando líquidos y todo, y mira tú, ella en ningún momento me transmitió la sensación de ahogarse. No, ella sí que empezó a transmitirme que estos episodios la cansaban mucho. Entonces llegó a un punto que sí, yo cuando sentí que estaba, le pregunté si quería ayuda. Una primera vez me dijo que no, que todavía no. Pero a cabo de unos cuantos días me dijo que sí. Entonces, tras unos meses, aparte que había, porque recordemos, a veces también nos transmites, es verdad, como tú dices, emocionalmente es un viaje. Por esto yo digo,
es una maestría, ser el responsable y vivir este proceso. Es una maestría porque hay cosas que no te enseña nadie. Pero al mismo tiempo es un gran regalo. Hay unos aprendizajes maravillosos. Hay una evolución. A veces el animal mismo te va en las comunicaciones diciendo cosas, cuando digo que guían. Entonces yo recuerdo con esta gata que a cierto punto era como decir, mira, ella ya estaba cansada y había conseguido lo que quería conseguir. Y aparte que, a ver si pronto podría hacer un directo justamente de este caso, porque fue también mucho aprendizaje. Entonces, como tú dices, pueden cambiar de idea durante el proceso. A veces simplemente porque han acabado, han hecho su experiencia hasta aquí han llegado. Por esto, de nuevo, ¿no? La importancia de la comunicación. Y sí. Veo que Sonia dice, a mí me ayuda a soltar la culpa. No sé si me he perdido algo antes. ¿A qué te refieres, Sonia? También, bueno, quería comentar también que, bueno, al vivir el proceso de una forma también más consciente y estando en contacto con el animal y sabiendo lo que le ocurre en cada momento y cómo va viviendo esas etapas de los últimos momentos, también te ayuda a cuando llega el momento poder soltar y dejar que se marche en paz, porque has hecho todo el proceso, toda la evolución, y entonces eso ayuda muchísimo a que el animal se pueda ir en paz, porque ya no está ya no lo tienes tú atado aquí a esta vida terrenal, y entonces puede irse tranquilamente, porque has hecho una evolución durante esas semanas, ese mes, esos días, bastante grande, y has visto cómo el animal ha evolucionado, entonces tú evolucionas y permites que ese animal pueda seguir su camino. Bueno, estamos hablando de animales, pero ocurre lo mismo con las personas, con seres queridos, con amigos, con todo. Entonces, al hacerlo de esa forma tan consciente, el animal se va mucho más en paz y tú te quedas aquí con una paz inmensa de ver que él ha podido transitar de forma correcta y que está bien y de una forma tan amorosa. Exacto. Además, eso es. Otro beneficio muy grande para todas las partes de este acompañamiento, como tú dices, por una parte nos ayuda poco a poco a soltarle. Efectivamente es un ejercicio que es importante hacer como seres humanos, ¿no? Trabajar esta parte que tenemos del apego. Y poderle dejar ir, como tú dices, a cualquier ser querido, de cualquier forma sea, ¿no? Por otra parte, también espera, que quiero decir tres cosas a la vez y le tengo que dar un orden, que se me van, que va demasiado rápido aquí respecto a la boca. ¿Qué quería decir ahora por orden? Espera, ¿qué hora he dicho de esto? De la paz. Esto es lo que dicen la mayoría de responsables. O sea, yo digo siempre, luego, el duelo no te lo quita nadie. Y como tú decías al principio, a veces cuando ya estamos acompañando a nuestro animal al final de la vida, de alguna manera estamos empezando el duelo. Y el duelo duele. Pero como tú bien decías, hay que sentirlo. Un momento te viene tristeza, te viene este pinchazo de dolor, lo sientes, te lo permites. Como luego hay un momento de alegría cuando le va detrás de las ardillas y dice, pero ¿tú qué haces? ¿Ve? Ella no se hace, nosotros estaríamos ahí todo encerradito en casa por si nos pasa algo. Ellas no, que disfrute. Si lo hace es porque en aquel momento puede. Ya descansará. Entonces, esta paz hace sí que en el momento en que fallece el animal, como tú dices, viene porque no te queda ninguna duda. Como tú dices, tú has podido estar ahí, los animales te ayudan a recordar lo que decías, ¿no? De estar en el momento presente, ¿sí? Porque muchas veces sufrimos porque estamos ahí con el animal y pensamos en cuándo no estará. Y dices, vuelve aquí, ahora está, ¿sí? Ya te ocuparás cuando no estará.
¿vale? Pero hay mucha paz porque yo noto las personas, a veces hay personas que justamente vienen a conocer la comunicación pasado unos años que ha fallecido su animal y a lo mejor o han hecho eutanasia, como yo recuerdo siempre, cuando yo lo descubrí esto, estaba todavía mi mamá y a ella le gustaba mucho que yo le contaba todas mis experiencias y digo, mamá, ¿sabes de esto? Y nosotros teníamos, que un día la tengo que contar esta historia que le he prometido, cómo hemos llegado a tener 7 gatos, porque lo he ido recogiendo todo yo, hasta que mi mamá me ha dicho, el próximo sabes tú. Entonces, claro, han ido muriendo en el tiempo y a algunos se le ha hecho eutanasia, ¿sí? Porque había un tumor o yo qué sé. Y cuando le expliqué esto a mi mamá, que funciona así, me dice, ah, mira, y a lo mejor en alguna ocasión lo hemos hecho mal, porque y digo, mamá, es que no lo sabíamos de la comunicación. ¿Cómo podíamos? Esto es muy importante. Ahora, también con el tema de la culpa que comentaba, que no sé si se refería a eso, pero bueno, el tema de la culpa es otro grande tema a trabajarnos y soltar. La culpa se la han inventado y nos la han instalado aquí, pero es muy importante librarse. Entonces, hay personas, yo noto que a lo mejor, como hoy vienen a saber de la comunicación y a lo mejor han eutanasiado su animal hace 4 años y le ha quedado la duda, si he hecho bien, si he hecho mal, era lo que quería, cuando, como un poco lo que decía que me pasó cuando lo hablé con mi mamá, ¿no? Entonces, durante los acompañamientos, por esto acabas con, es verdad, es la palabra que el día siguiente los responsables, todos utilizan esta palabra de la paz, hasta estarlos sorprendidos. Esto obviamente no quita la tristeza, ¿sí? Porque ella, claro, no, además sí es un animal que estábamos cuidando mucho, vamos a echar de menos porque estábamos pendientes, ¿no? Las casi 24 horas y claro, y no está físicamente. Aunque yo digo siempre, cuando no lo encuentres por casa, búscalo en tu corazón, porque ahí va a estar siempre, ¿vale? Pero hay la tristeza, es parte del duelo, el duelo es un proceso que hay que vivir para poderlo sanar y para no acumularlo con otros duelos, ¿sí? Entonces, también aprovechar para decir que personas que se han quedado con algunas, bueno, dudas, o con esto, como decía Sonia, decía, falta saber, espera, que perdóname, yo no digo, falta de saber lo que le ocurre y no saber cómo actuar. Exacto, en esto ayuda mucho la comunicación. Y si en el momento no sabemos de la comunicación, esta parte nos queda siempre la duda, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos da mucha paz. Esto por una parte. Y Mindful Kika dice, es una paz en cierto punto incomprensible. Sí, es Erika, que también, bueno, a ver si con ella haremos un directo también. Hicimos un acompañamiento precioso de mucho aprendizaje, de mucho amor. Y mira, ella lo dice desde su experiencia. Es una paz en cierto punto incomprensible. Y es verdad, muchas veces me dicen, bueno, no me esperaba yo de sentirme así. Y esto es lo bueno. Y es bueno para nosotros, porque además, de nuevo, si el duelo lo vivimos desde esta conciencia, desde esta paz, no vamos a retener el animal. Cosas que a veces sucede también tras la muerte física, ¿sí? Le retenemos de alguna manera. Entonces, todo al final siempre es bueno, ¿no? Para las dos partes. Sí. Sí, bueno, y también lo que comentan por el chat que bueno, nos transmiten mensajes también muchas veces para que nosotros aprendamos cosas y también nos mandan muchas frases que dices, wow, impresionante lo que me está diciendo, lo que me está transmitiendo y bueno, y eso te lo quedas para ti para siempre.
que como bien dices, no está el cuerpo físico, pero todo esto que has vivido, que has transitado con este animal, te lo quedas en el corazón y lo vas a tener ahí siempre y vas a poder estar agradecido eternamente por estas palabras, estas frases que te llegan. La verdad que sí. Y también, bueno, lo que como comentabas antes del caso de la gata, hace poco también estuve acompañando a una perrita y bueno, también estaba bastante mal y bueno, le dije a la responsable que si quería también que le hiciese algo de sanación energética porque la veía ahí un poco, a la perrita un poco mal. Y recuerdo el caso porque aún le había dicho que había terminado de hacerle la comunicación y la sanación energética, que me escribió que se estaba moviendo por la casa y que estaba más animada y tal. Y dices, wow, o sea, le das ese tiempo de volver a sentirse un poco mejor y volver a interactuar un poco más con el responsable, y eso al responsable también le ayuda porque le hace sentir como que vuelve a estar ahí acompañándole un poco más y demás. Entonces, bueno, que hay momentos que sí que también es bueno hacer este tipo de sanaciones para que el animal se encuentre un poco mejor físicamente y el responsable pueda asimilar mejor este proceso también. Claro, sí, sin duda. Yo digo siempre, justo hoy lo respondía en un mensaje, no podemos, a ver, curar me refiero porque ahí entra también el otro tema de no aceptar nosotros una enfermedad, por ejemplo, o una limitación, ¿vale? Esto por una parte. Es importante, porque como humanos también tenemos estas proyecciones. Pero sin duda, sobre todo los animales, al no tener como nosotros toda un poco esta capa mental, ellos todo tratamiento a nivel energético, como sanaciones, como la que yo llamo como un repaso energético, ¿no? Reequilibrar un poco su cuerpo energético, que puede estar desequilibrado, que viene desde, por un lado, la parte física, pero también por lo, como tú dices, por lo que está absorbiendo, porque a lo mejor el responsable lo está viviendo muy mal. Y entonces, ¿veis cómo vuelve a retroalimentarse positivamente el animal? La persona ve el animal está más tranquilo, más animado, y esto anima también a la persona, entonces proyecta menos, ¿sí? Y yo he visto hasta también esencias florales, ¿sí? O sea, en animales, yo recordaré siempre una perra, es perra mayor, el mes pasado ha cumplido 19 años, es la leche pilonga, o sea, ella ahora porque ve poquito, pero le gusta ir por la montaña, está un poco más chafadita, pero la sigo desde hace un par de años. O sea, a cierto punto le querían operar de los ojos, esto fue uno de estos casos, de los ojos, y le explicaron que era bastante invasivo también después, porque le tenían que poner no sé cuántos colirios, y yo lo comenté a la perra, y esta se giró, me miró, como dije, pero tú qué dices, tú flipas, o sea, ¿de qué me hablas? Además, me dijo, como dije, porque le han dicho que se estaba quedando ciega. Y en la comunicación, la perra me mostró cómo veía a ella. Y veía un poco como ofuscado, pero a ella le iba bien. Ella iba por la montaña, iba corriendo, iba a ratos, pero ella no tenía ningún problema. ¿Por qué meterse en este embolado? Entonces, ahí, como decíamos antes, no decimos, no te operas, vale. Yo le recomendé a esta mujer, pide otra opinión, a otro, no porque esto no sean, pero esto es como los médicos, hay aquel que te dice, quita, no, pero aquí, quita este quiste porque no puede estar aquí, hay aquel que te dice, no, tranquila, es natural, a lo mejor un día se va solo. Y científicamente lo mismo, ¿sí? Entonces, otra opinión, le hizo hasta la prueba y la veterinaria especialista en visión, hasta le mostró, dice, ve que me sigue, entonces no es que sí, no ve con la claridad de cuando era joven, pero bueno, y no la operaron. Y sigue, y esto fue hace al menos un par de años. Y
pero quería decir otra cosa y luego me ha venido esto, pero venía justo a encajado con el tema del que estábamos hablando. Nada, y luego se me va. Hoy se me va. Será la abuela, será que tengo todavía anestesia de ayer y a veces me anubla las conexiones. No, es que también quiero decir tantas cosas, pero ahora me estoy dando cuenta que son las 8. Para quien me conozca, y bueno, tú sabes, Tony, también, para mí podríamos estar aquí. Sabe que siempre ha sido un placer compartir experiencias, aprendizajes, porque lo podrás decir tú también. Bueno, ahora tú mismo estás comunicando con tus animales y a veces ni entrar en comunicación, como nos ponemos, ya llega a cierto punto que, como digo con Gandolfo, tú ya te entiendes, porque ya hay como hilo profundo de lo que necesita, lo que no se necesita, y si necesitas profundizar más, te puedes poner ahí tranquilamente y le puedes escuchar. Y esto es maravilloso porque primero, también para los animales, poder tener esta comunicación con su responsable es un regalo. Yo digo siempre, yo lo noto, para los animales la comunicación es un regalo, sí, encima y con tu responsable, y además en estos momentos que son tan, bueno, difíciles para nosotros. Porque para ellos, bueno, tampoco decimos que es un paseo para ellos. Hay algunos que en algún momento, mira, justamente esta perra que decía, ha habido algún momento como tiene artrosis, tiene todo lo que tiene una abuelita, ¿vale? Entonces, tenía artrosis, entonces nos estaba moviendo mucho. Y una vez conecté con ella y sí que me transmitió un poquito era como decir, vaya, yo que me gusta porque iba siempre el fin de semana, la llevaban a la montaña a correr, ¿no? Era como un poco frustrada, un poquito. Respecto a nosotros, que de 0 a 10 hubiera sido un 9, ella lo tenía un 3-4. Esto quería decir antes. Y con ella, entonces, yo le di esencias florales, que también es terapia energética vibracional, y en estos casos la recomiendo tomar también al humano. Entonces, unas flores para ella. A ella, yo digo siempre, prueba primero a dársela en la mano. Poner las gotas con un poquito de agua y a ver si te la lame de la mano, porque a veces quieren y la toman de ahí. Así, no todos, no pasa nada, si no se la ponen en el agua, pero ella la lamió de la mano. El primer día, el segundo día, el tercero, el cuarto, me llama la mujer y me dice, escucha que hoy no he querido lamerla, ¿qué hago? Digo, nada, sigue tomándola tú, porque tú como humana la sigues necesitando, porque nosotros, claro, pero los animales, ellos al no tener estos filtros de, pero esto, terapia energética, vibraciones, ¿qué es? Las flores, como, ¿me entiende? Ellos no tienen esto, entonces le hacen un efecto enseguida. Entonces ella con 3 días tenía suficiente. Así que me había venido a la cabeza cuando tú decías de cómo ayudan también, ¿no? Todo el tipo de terapia, que puede ser Reiki, que puede ser una sanación, que pueden ser esencias, todo lo que trabaja a nivel energético en los animales tiene un efecto inmediato. Y también son de ayuda para el humano, a veces directamente, a veces indirectamente. ¿Sí? Así que, nada, como decía, porque si no aquí me enrollo y me vienen a la cabeza otros 1000 casos y seguimos aquí hasta las tantas, menos mal que tenía aquí del amor. Bueno, no sé si quieres añadir o comentar algo más, Tony, antes de cerrar. No, simplemente pues que recomiendo que utilicen la comunicación para cuando hay procesos de enfermedad o cuando hay cambios o cuando hay veterinarios o cuando hay alguna cosa que no sea lo habitual en el día a día de nuestro compañero animal. Recomiendo que se le haga una comunicación para explicarle lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Y recomiendo pues el tema del acompañamiento en los últimos momentos. Es algo que creo que es indispensable poder realizar para que esa transición se haga de la forma
más bonita, más natural y más amorosa posible. Entonces, bueno, pues desde aquí, pues todos los responsables de los animales que lo tengan en cuenta bueno, que se animen a utilizar esta herramienta tan poderosa que tenemos. Qué bien, muchas gracias. Sí, Tony, yo comparto totalmente lo que dices. Yo aprendí, había estado haciendo todo un trabajo personal sobre, bueno, esto, ¿no? De hacer las paces con la muerte, este desapego, pero la verdad que lo que me han enseñado los animales esto no tiene precio, que yo siempre le estaré muy agradecida porque todo lo que aprendí acompañando a ellos y que me enseñaron fue lo que me permitió acompañar a mi mamá cuando estaba en paliativos y me permitió vivir con tanta presencia, con tanto amor, con tanto agradecimiento, que esto, ¿no? Como decía Erika antes, era sorprendente. ¿Por qué? Porque nuestra mente racional dice, no, que se está muriendo tu mamá, tú tienes que estar fatal, chunga, perdida. No, yo tenía por dentro, de verdad, una vibración tan alta. Esto no quita que cuando luego falleció, sí que hubo este momento del duelo, de cerrarme en mi cueva, de llorar, pero con naturalidad, como decías tú, ¿no? Viviendo esto, pero yo sigo teniendo dentro tan vivo y estoy tan en paz, como bueno, en otra ocasión contaré, porque una vez luego me ha venido a través de un gato para decirme cosas después de fallecida, ¿no? Pero por decir que yo estoy tan agradecida y sobre todo porque la enfermedad y la muerte se puede vivir de toda otra manera. Entonces, ¿pero qué pasa? Que como es tabú, le tenemos miedo porque la asociamos al sufrimiento, a la tristeza, sigue siendo un tema que no tratamos. Ni la palabra muerte, porque por si acaso chunga, se ha partido, ha marchado, así que ha muerto. Eso para mí es importante quitarle eso. Entonces, como te estaba comentando y como también, no aquí, como estuvimos comentando en privado, puesto que tú también acompañas y estás haciendo este trabajo con respecto al, bueno, al final de la vida y la muerte, nada, que estoy preparando este taller porque he sentido, siento tanto la necesidad en general de las personas, de todas las personas, de poder, de nuevo, hacer las paces con la muerte. También para poder disfrutar más de la vida, porque el miedo a la muerte en realidad nos hace vivir encogido. Bueno, entonces estoy preparando esto, yo siento que puede ser útil para muchas personas, también que no tengan animales, pero siempre tenemos seres queridos que se pueden marchar. Y si tenemos animales, si nosotros no tenemos ya asuntos, creencias y estamos en paz con la muerte, podemos acompañarles desde su mismo lugar, o casi, porque luego tendremos nuestros momentos muy humanos, ¿no? Pero sí que podemos ponernos como en la misma sintonía. Así que nada, muy pronto espero poder compartir toda la información y que sea útil. De nuevo, Tony, yo te agradezco muchísimo. Un besito y un achuchón muy grande a Sena y a Maya, también a ti, además de agradecerte. Y nada, ahora sí, no la lío, cuando esto acaba, lo tendría que poder poner un título y quedar grabado y para que luego las personas o que han visto parte o que no lo han podido ver lo puedan ver. Así que, de nuevo, también gracias a todos los que habéis estado aquí, aunque sea un ratín, por los agradecimientos y nada, hemos compartido desde el corazón para que todo lo que nosotros también hemos experimentado, que es útil para que otras personas también lo sepan y no pasen malos ratos para nada, ni para ellos ni para sus animales, ¿vale? Un besito a todos. Muchas gracias, Elisa. A ti. Adiós.